Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Deadpool no es un personaje convencional y sus lectores lo sabemos. Su manera irreverente y arriesgada de contar sus historias les ha permitido romper la cuarta pared, plasmar bromas bastante cínicas y jugar con un sentido del humor retorcido. Casi parece que los escritores dejan correr sus ideas sin ningún límite, cosa que no podría suceder con la mayoría de los personajes del universo de Marvel. Pero esta originalidad de sus historias lo han llevado a que existan algunos malentendidos y cosas que no se sepan sobre este mercenario. Por eso en este video te traemos las 7 cosas que nadie entiende de Deadpool. Y recuerda suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido vengador. Wade Wilson, mejor conocido como Deadpool, apareció por primera vez dentro de las páginas de The New Mutants número 98 en 1991. Sin embargo, el personaje que nos presentaron estaba muy lejos del mercenario que conocemos. Y después de un papel recurrente en X-Force y 2 miniseries homónimas, Deadpool finalmente obtuvo su propia serie en curso en 1997 y el escritor Joe Kelly fue quien le dio a Wade Wilson su verdadera naturaleza, tratando de parodiar un poco a los antihéroes de los cómics. Son estas características irreverentes las que han dado un toque tan característico al personaje. Pronto lo convirtieron en un personaje favorito de los fans, y más recientemente, después de los enormes éxitos de las 2 películas protagonizadas por Ryan Reynolds, su base de fanáticos ha explotado. Eso vinculado a algunas inconsistencias y desacuerdos entre los escritores de Deadpool desde su creación. Así que todo esto ha llevado a algunas ideas falsas que rodean al personaje, y aquí te presentamos 7 de estos datos que nadie entiende acerca de Deadpool. En el lugar número 7 de las cosas que nadie entiende de Deadpool es que no siempre ha sido un antihéroe. Recordemos que uno de los temas que más se destacó en la reciente película de Deadpool con Ryan Reynolds fue la cuestión de lo que realmente significa ser un héroe, y como Wade Wilson definitivamente no era uno. En estas películas vemos como Wade mató de un tiro a su enemigo ahí mismo en la calle, aplastando su gran momento de héroe en favor de la pequeña venganza, cosa que no hubiera hecho Batman o Spider-Man. Pero aunque puede ser una máquina de asesinatos, Deadpool siempre parece que termina haciendo lo correcto al final, jugando en esa área gris. Pero no era así en un inicio, nunca hubo un área gris sobre el tema. Deadpool era un villano. Cuando Rob Liefeld creó el personaje en 1991, el personaje estaba destinado a ser un villano, y para sus primeras apariciones, Deadpool fue un antagonista constante de los Nuevos Mutantes y la X-Force. Trató de matar a Cable en su primer encuentro y asesinó sin problemas, robó y manipuló a cualquier persona que se cruzara en su camino, y lo hizo con el ingenio sarcástico y característico del personaje, pero no había nada más que villanía en su corazón. Para el puesto número 6 está cómo no es completamente invulnerable. El factor de curación de Deadpool es uno de los más poderosos en todos los cómics. Los escritores lo han llevado al extremo en los paneles de los cómics. Hemos visto cómo ha sido decapitado, destripado e incinerado. Parece que es todo un desafío incluso presentarnos nuevas maneras de llevar al límite sus poderes de regeneración. De hecho, en una ocasión Wade Wilson incluso sobrevivió siendo reducido a una sola gota de sangre. Pero esto tiene un límite, porque hay trampas que le han puesto un fin al mercenario. Recientemente fue asesinado en el arco de la muerte de Deadpool, cuando todo su universo chocó en el universo supremo, matando a todos los que estaban ahí en el momento. En otra ocasión, en Age of Apocalypse, un malvado Nightcrawler decapita a Wilson y teletransportó su cabeza lejos de su cuerpo matándolo. También Thanos enfrentó a Deadpool y este terminó reducido a un montón de papilla. Sorprendentemente, Wade Wilson no es tan invulnerable como originalmente nos hicieron creer, pero a pesar de no ser tan invulnerable, el tipo de historias que acompañan a Deadpool no presentan ninguna complicación para traernos a este mercenario de vuelta. En el lugar número 5 tenemos todos los malentendidos que se tienen sobre su origen. Si han visto la película, ahí nos contaron una historia sobre el origen de Deadpool, donde Wade Wilson, que sufre de cáncer en etapa terminal, se somete a un tratamiento experimental de dudosa procedencia bastante oscuro, pero que pretende liberar su gen mutante y con ello manifestar su factor de curación, que resulta ser tan radical que lo conduce a la locura. Es una historia que se ha contado una y otra vez con diferentes variaciones, y es el cuento original del personaje. Sin embargo, al igual que le sucede al Joker en DC Comics, Deadpool se ha contado con diferentes historias de este origen. Ha cambiado detalles cada vez que se cuenta la historia. Ha habido veces en las que Deadpool era parte del mismo programa de Arma X que les dio a Wolverine y a Sabretooth sus comienzos, y T-Ray, un enemigo del personaje, desde hace mucho tiempo afirma que Deadpool ni siquiera se llama Wade Wilson, sino que le robó la identidad a uno de sus muchos sujetos de estos experimentos. Algunas veces nos han dicho que el padre de Wilson fue asesinado cuando aún
aún era joven, mientras que otros muestran que todavía está vivo. Incluso el propio personaje admite constantemente que su origen depende de quién está escribiendo la historia. En el número 4, hablando un poco de sus poderes, la verdad es que están en un mal concepto, porque frecuentemente se cree que su único poder es su factor de curación, y no lo negamos, es una de las características más importantes del personaje. De hecho, muchos eventos de la trama de algunas historias giran en torno a este factor. Su importancia es tal que este factor fue parte impulsora de la trama de su primera película y por ello es su poder más conocido, lo que ha llevado a esta idea errónea entre algunos rincones del fandom. Además del factor de curación, Deadpool tiene una amplia gama de poderes. Su fuerza es inconsistente en los cómics, pero es más fuerte que el hombre promedio. También hemos visto cómo es un increíble tirador de primera. También tiene una agilidad superhumana suficiente como para rivalizar con el mismo Spider-Man. Y no se puede olvidar uno de su dispositivo de teletransportación que está roto, lo que solo le permitía a Deadpool teletransportarse a distancias cortas, lo que funciona más bien como una fuente de comedia. Y claro, también podríamos tomar como parte de sus poderes y habilidades el cómo posee la habilidad de romper la cuarta pared con un superpoder. Sonará ridículo, pero es una característica bastante única dentro del universo de los cómics. Es irónico que Deadpool se ha visto como un lunático en el universo de Marvel cuando es el único que ve la verdad. Todos son solo personajes de cómics. Para el dato número 3 es como Deathstroke no fue su única inspiración. Es conocido por muchos que, en cierto momento, cuando el escritor Rob Liefeld quería hacer algo diferente al tipo de personajes que era Spider-Man en los 90s, él decidió inspirarse muy fuertemente en el personaje de DC Comics Deathstroke. Esto resulta súper obvio con cosas como el nombre de Deadpool o Deathstroke y hasta comparar sus verdaderos nombres que resultan muy similares. Deadpool se llama Wade Wilson y Deathstroke se llama Slade Wilson. Se nos ha contado cómo en realidad el nombre fue elegido como una broma sobre el diseño del personaje original del artista Rob Liefeld, porque cuando otro artista de Marvel vio en qué estaba trabajando Liefeld, le preguntó por qué estaba dibujando a Deathstroke de DC. A pesar de estas conexiones, en realidad cuando el personaje fue concebido por primera vez, Deathstroke ni siquiera existía. A pesar de que se tratan de dos personajes que son asesinos a sueldo y que ambos se parecen y tienen los dedos en el gatillo en sus historias, la verdad es que ni sus narrativas, ni sus motivaciones, ni habilidades generales son tan similares. En general, se ha dicho que Deadpool estaba tratando de ser una parodia de todos esos personajes de los cómics. Por ello es que es mucho más fácil encontrar similitudes con Deathstroke, pero también las tiene con otros personajes. Rob Liefeld ha dicho que tenía que hacer su propia versión de Spider-Man y Wolverine, y eso fue lo que nos trajo con Deadpool y Cable, donde ambos personajes ya tienen su propio lugar y renombre en el universo de los cómics. En el número 2 está su sexualidad. A lo largo de los años, Deadpool ha estado en relaciones con Shikla, Copycat, mejor conocido como Vanessa gracias a la película, y Lady Death, sí, la misma con la que sueña Thanos. Al mismo tiempo que ha afirmado que desea personajes como Domino y Black Widow. Algunos escritores han tratado de ser sutiles con esto, pero otros han sido mucho más arriesgados con la preferencia sexual del mercenario. Pero Deadpool en realidad se identifica como pansexual, donde su atracción sexual es independiente del género, algo que Ryan Reynolds ha afirmado que se explorará en la pantalla grande en algún futuro. Esperemos que Disney sí se lo permita. Esto lo vemos mucho más evidente si consideramos cuán obvio es su enamoramiento por Spider-Man durante sus crossovers. Anteriormente admitió estar enamorado de Thor, algo que accidentalmente dice en voz alta en presencia del dios del trueno. Thor, como se esperaba, no corresponde a estos sentimientos, y si analizamos un poco, tiene sentido realmente que Deadpool se identifique de esta manera. Nunca le ha preocupado seguir los estándares sociales y ha seguido su propio camino, por lo que no es de extrañar que tenga una mentalidad abierta que se adapte a la pansexualidad. Eso no quiere decir que todos los personajes de cómics así deben de ser extrovertidos, llamativos y ruidosos. Tenemos a Valkyria, que ya ha debutado dentro del MCU y se ha hablado de cómo se profundizará pronto en sus relaciones, y tiene una personalidad muy diferente en comparación con Deadpool. Realmente nos gustaría que el MCU junto con Ryan Reynolds explorara esta característica del personaje. En el número 1 es su locura, porque esto es una característica que sus compañeros de Marvel constantemente nos lo recuerdan. Ya mencionamos cómo Deadpool es uno de los pocos personajes del universo de Marvel que es totalmente consciente de su verdadera existencia y que tan solo es el personaje totalmente ficticio creado en los cómics. Es por esta realización que logra romper la cuarta pared y dirigirse a la audiencia directamente, logrando tener un humor muy meta que es realmente muy divertido. Pero mientras esto nos causa risa a los lectores, el resto de
de los personajes del universo de Marvel les parece que es una verdadera locura, sobre todo cuando les ha tocado escuchar cómo el personaje habla con personas que no están ahí y hace referencia a ciertos creadores que ellos desconocen. Si analizamos un poco más a fondo esta característica y quizá hasta nos ponemos un tanto filosóficos, esta conciencia de su realidad y del universo realmente lo vuelven loco. Por el contrario, este conocimiento es algo que el propio Deadpool, de manera inteligente, ha utilizado a su favor. Ha hecho viajes en el mundo real para hablar con sus creadores, ha viajado a través de los paneles de los cómics e incluso en una ocasión arrancó parte de una página para ayudarlo a recordar cosas que sucedieron en el pasado. Nos gustaría pensar que Wilson no está loco, solo tiene una visión diferente del universo que el resto de los personajes. Y estos fueron las 7 cosas que nadie entiende de Deadpool. De igual manera, si te interesa conocer las 7 cosas que nadie entiende de Thor, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos más. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.